La presentación de hoy tiene que ver con el lenguaje inclusivo y la vamos a hacer el doctor Gelormini Lezama. Y yo quiero presentarlo a mi colega, compañero y amigo y contarles que Carlos Gelormini Lezama es licenciado en Psicología por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Lingüística por la Universidad de Carolina del Sur. Es profesor asociado de nuestra universidad en el Departamento de Ciencias Sociales y ha recibido varias becas, tanto predoctorales como postdoctorales, y tiene una extensa publicación en distintas revistas nacionales e internacionales. Bueno, no sé, Charlie, si querés decir algo. Sí, quiero decir algo. Te quiero presentar a vos. Creo que casi todos la conocen a Silvia, pero bueno, para refrescar. Es doctora en Lingüística, profesora y licenciada en Letras por la UBA, con un D en Lengua Española en la UNED de España. Es directora de la Maestría en Periodismo de la Universidad de San Andrés, adjunta de Filosofía y Letras de la UBA y profesora invitada en otras universidades. Dirige el proyecto ADIPE en UDESA y el programa de capacitación para periodistas en la Patagonia, auspiciado por PAE. Recibió premios como Juntos Educar, Premio Iberoamericano en honor a la excelencia educativa, Premio a la docencia en clases magistrales en UDESA. Ha publicado artículos científicos en revistas nacionales e internacionales, es columnista de perfil y colabora en muchos medios gráficos y digitales. Muchas gracias, Carlos. Bueno, y si les parece bien, vamos a compartir pantalla con nuestra presentación. Y esto no lo hablamos previamente, pero por supuesto nos pueden hacer preguntas en el medio o hacer comentarios. Si pueden levantar la mano con las reacciones, siempre es mejor porque así los podemos ver. Comparto pantalla. ¿Se puede ver? ¿Está bien? Sí, vemos perfecto, Silvia, se ve lo más bien. Sí, esta sensación de estar en una sesión de espiritismo a veces, ¿no? Con el Zoom. Cuando nos juntamos con Carlos y empezamos a discutir el tema del lenguaje inclusivo para elaborar una propuesta que fuese publicada, pensamos que teníamos que entrar al asunto desde la perspectiva del cambio lingüístico. Algo que el hablante común quizá no percibe o no reconoce conscientemente, es que las lenguas vivas, por estar vivas, van cambiando, van modificándose todo el tiempo, pero no por completo, por supuesto, solamente en algunos puntos. De modo que nosotros discutimos si esta irrupción de una novedad lingüística podía ser efectivamente un cambio, entendiendo que el cambio es un fenómeno que se verifica cuando un elemento nuevo ingresa en el sistema de la lengua, en un aspecto del sistema de la lengua, y después de un tiempo, ese nuevo elemento pasa a formar parte del sistema y reemplaza al elemento con el que vino a competir
inicialmente. Al respecto, hay muchos ejemplos que podríamos dar. Si alguien leyó el paper que poníamos en la discusión, ¿sabe qué ejemplos vimos? Bueno, acá podríamos hablar, yo elegiría más que el deísmo reilado en el español de Buenos Aires, del que habla una autora bastante conocida en la lingüística argentina. Yo hablaría, por ejemplo, del ensordecimiento del ayer. Los chicos dicen, como Moria Kazan, si querés, no dicen eso, pero Moria Kazan sí lo dice, si querés llorar, llorá. Y llorar es un sonido sordo, distinto del que haría Graciela Borges, por ejemplo, que es llorar, ¿no? Con la vibración de las cuerdas vocales. Ese es un ejemplo de cambio que aparentemente se está dando en la fonética. En la sintaxis, creo que todas las personas que estamos acá hemos escuchado cómo otras personas normalmente dicen: si yo tendría plata, me compraría X cosa, cuando en el colegio, en la universidad, tuvimos noción o tuvimos noticia de que se dice: si yo tuviera o tuviese plata. Puede ser que allí haya también un cambio lingüístico en proceso. Y en cuanto al léxico, elegimos el ejemplo de bocha con, por ejemplo, estudiantes que dicen: para este examen laburé bocha, en el sentido de mucho, es decir, transformando lo que siempre fue un sustantivo en un adverbio. Si este cambio se estabiliza, se convertirá en un verdadero cambio, y si no, quedará a mitad de camino, y en el futuro nos olvidaremos por completo de que había habido un inicio de cambio. Es cierto que el cambio lingüístico se da de manera más frecuente en el léxico. De hecho, algo que parece bastante interesante o divertido es que un adjetivo como lívido, con B corta, no la lívido, lívido o lívida, que en principio, en su primera acepción en el diccionario, quiere decir amoratado, se usa en la actualidad para hablar de alguien, algo o alguien, sobre todo alguien que se ha puesto muy pálido, por lo que la misma palabra se ha convertido en su propio antónimo. Esto es lo más habitual. Muchos estudiosos dicen que el lenguaje inclusivo es imposible pensarlo como un cambio lingüístico porque no hay cambios en la morfología. Y nosotros intentamos mostrar que sí los hay. Por ejemplo, en la antigüedad, el griego antiguo tenía 3 números morfológicos: el singular y el plural, igual que el español, pero existía también un dual, una terminación especial para los sustantivos que aludían solo a 2 cosas. Por ejemplo, cuando uno decía en griego antiguo mis ojos, ojos y mis, estaba en dual, porque salvo que uno sea un cíclope, uno tiene 2 ojos. Y más cercanamente,
podemos hablar de la reposición del tuteo en reemplazo del voceo en América Latina. ¿Por qué digo o por qué decimos reposición del tuteo en reemplazo del voceo? La verdad es que hay personas que están ingresando. La verdad es que cuando los españoles llegaron a América, eran voceantes, hablaban de voz más o menos, no exactamente igual, como hablamos en la Argentina. ¿Por qué hablaban de voz? Cuando se pasa del latín al español, el uso de la segunda persona del singular de, voy a decir así, respeto, era la forma voz, que se usaba en realidad con el emperador, que eran dos emperadores. Recordemos que había un emperador romano de Oriente y uno de Occidente, cada uno de los cuales hablaba en nosotros, representando a ambos, y por eso recibía el tratamiento de vos, que en latín era vosotros. En español, esto fue lo que se heredó como segunda persona y lo que se usaba cuando los colonizadores llegaron a América. Por eso es que América inicialmente fue voceante. Sin embargo, en España se produjo tal confusión entre el vos singular y el vos plural, del que va a hablar en un momentito mi compañero Carlos. Digo, en España se produjo tal confusión entre el vos singular y el vos plural que se retomó para el singular el tú del latín y se prohibió en España el uso de vos en singular ya en el siglo XVIII. Esa moda de usar el tuteo se tomó en América particularmente en los virreinatos más monárquicos, el virreinato de Perú y el virreinato de México, que son, según dicen los especialistas, los únicos dos países de América que no tienen resabios de voceo. Dicho esto, en Chile y en la Argentina hubo una intención fuerte de parte de las autoridades de imponer el tuteo. Yo sé que todas las personas que están acá son muy jóvenes, pero a mí me lo contó mi mamá, para quienes fueron a la escuela en la década del 60, por ejemplo, saben que los maestros y maestras trataban de tú a sus estudiantes, porque había indicaciones que bajaban como circulares desde el ministerio para que esto ocurriera así. En Chile, esas indicaciones que venían ya desde el siglo XIX
tuvieron éxito. Y hoy los chilenos son tuteantes, aunque hay un resabio de voceo distinto de la Argentina. La Argentina, ya se sabe, la rebeldía propia de esta... no tenés que llevar las cosas. No. La rebeldía propia de esta área del planeta hizo que el tuteo no pudiese imponerse y finalmente, ya te dejo, Andrés, en 1982 la Academia Argentina de Letras reconoció el voceo como forma culta de tratamiento en la Argentina. Único país de habla hispana que reconoce al voceo como forma culta, a pesar de que, como digo, existe en casi toda América. Sí, Andrea. Bueno, nada, una observación, algo que puse en el chat. Yo, mis amigos españoles en mi vida anterior, se sorprendían porque aprendimos a conjugar todos los verbos en el colegio, con tú y vosotros, sin jamás usarlo. Pero dame el verbo más complejo y te lo conjugo en todos los tiempos con tú y vosotros. Yo te voy a decir algo más grave, Andrea. Cuando vos sentís que alguien te está tratando de usted y no te gusta mucho porque te hace muy mayor, ¿cómo le decís? ¿Me podés? Tutear. ¿Qué le decís? Tutear, claro, tutear. No le decís me podés vocear. Hasta ahí llega la prescripción. Es tan fuerte que tenemos metido en la cabeza que hay que tutearse. Sin embargo, como digo, acá hubo un cambio lingüístico iniciado en la Argentina y este cambio lingüístico no tuvo éxito. Hoy en la Argentina somos plenamente voceantes, aun cuando algún compañero que he visto en la sala le haya dicho a otra persona cuando hacía una exposición, estoy de acuerdo contigo. Digo, somos plenamente voceantes y eso significa que el cambio en favor del tuteo se quedó a mitad de camino. En Chile el cambio fue exitoso. Pero quiero señalar algo más que me parece importante tener en cuenta. El cambio hacia el tuteo provino deliberadamente desde un grupo de referencia, las autoridades. Y esto lo aclaro para quienes dicen que, primero, el cambio hacia el lenguaje inclusivo no puede darse porque viene de un grupo de referencia, sí, el cambio hacia el tuteo también. Segundo, para aquellos que pudieran decir el cambio hacia el lenguaje inclusivo tiene intencionalidad deliberada. Sí, el cambio hacia el tuteo también la tuvo. Sigo. Lo que necesita un cambio lingüístico siempre es tiempo, porque el cambio es un proceso. Hay que pensar que las generaciones que hablamos la misma lengua estamos entremezcladas, no estamos ordenadas como los cajones de una cómoda, estamos entremezcladas como un tejido. Y entonces, siguiendo autores técnicos, digamos, autores sociolingüísticos, como el gran Labov, el proceso de cambio... Roberto, sí. Es una pregunta nada más.
mis hijos son todos jubilados, yo no tengo contacto con chicos de edad escolar. La pregunta es, ¿hoy en día en la escuela se sigue enseñando con el tú? En algunas escuelas se sigue enseñando exclusivamente con tú y vosotros. En otras escuelas, al paradigma, al listado, le suman vos y ustedes. Pero no todas las escuelas lo hacen. Básicamente porque hay maestras y maestros que enseñan exclusivamente cómo aprendieron. Perdón, a mí no me enseñaron a conjugar. Nunca me hicieron repetir conjugaciones en castellano. En ningún grado. Parece que ahora tampoco a mis hijos. ¿Cómo? No, que me parece que a mis hijos tampoco. Yo tengo una experiencia de colegio acá más corta, pero en los grados de mis hijos no vi que les enseñaran los distintos tiempos. Yo me tuve que aprender todos los tiempos. Vos sos muy joven, Euge. Hay colegios en los cuales se enseña el paradigma y colegios en los que no. Pero ya para ir terminando con esto, en el proceso del cambio lingüístico tenemos un estadio cero, que es el sistema estabilizado previo, un estadio 1, en el cual hay una variante, por ejemplo, el caso de bocha, que empieza a usarse como un adverbio y que compite un poco con mucho, y finalmente hay un estadio N en el que hay un nuevo sistema estabilizado. Imaginemos que bocha reemplaza a mucho, entonces mucho quedará como un arcaísmo. Es solamente un ejemplo, no creo que ocurra, pero sirve para representar el proceso de cambio. En el caso del cambio lingüístico, el estadio cero es el del sexismo lingüístico, en el cual no nos dábamos cuenta de algo de lo que empezamos a darnos cuenta, no solo en el español, pero esto creo que lo va a decir Carlos en un momento. Empezamos a darnos cuenta de la ambigüedad inherente del masculino, que es a la vez masculino específico, es decir, masculino que representa al género masculino. En el caso de alusión a seres sexuados, digo, un masculino específico y un masculino genérico que lo contiene. Hay un masculino específico que está por debajo del masculino genérico. Y que hasta los años 70 no había resultado conflictivo, pero en los años 70, obviamente del siglo pasado, empieza a generar confusión. Sin embargo, aunque en los años 70 se empieza a advertir esto, es recién con el nuevo siglo que hay una aparición de formas que buscan reparar esa ambigüedad. Y esto es lo que podríamos llamar en la actualidad, sobre todo en los últimos 4 o 5 años, el lenguaje inclusivo. Decimos estadio 1 porque dentro de la lógica que proponemos, este sería el inicio del cambio. Y entonces hay una aparición de variantes en pugna, como digo,
algunas variantes que quedan en el camino, y hay, si es que el cambio lingüístico es exitoso, una variante que resulta estabilizada finalmente. Pero de esto va a hablar mi compañero en relación con esa confusión de la que, a la que yo hacía referencia hace un momento, del vos en singular y vos en plural. Bueno, gracias Silvia. Me anda muy mal internet, así que te pido, Silvia, que si se me deja de escuchar, sigas vos. Digo yo, y si no, te aviso. sigue Ana Sarvanister, que está también, así que puede ella aportar la sección que corresponde a su tesis. Voy a tratar de ser breve mientras me funcione internet bien. Algo que generalmente no se dice es que la forma vosotros, que existe por supuesto en España, tuvo competidores en su momento en la historia del español, que fueron vos todos, vos mismos o vos solos. Por supuesto, la forma triunfante en este caso fue vosotros. Silvia, si me pasás a la diapositiva siguiente. Entonces, acá lo que vemos también es, bueno, el reconocimiento de la ambigüedad inherente al número. Vos, como explicó Silvia antes, era ambiguo respecto del número, del singular y del plural, y el estadio 1 de este proceso de cambio lingüístico que derivó en... vos, Sí, yo ni sabía hasta que me enteré que esto existía, ¿no? No es se algo muy común. se cortó, Carlos. Se cortó. Ah, ok, bueno, sí. El estadio 1... Ok, que el estadio 1 significa el reconocimiento de la ambigüedad inherente del número, en este caso, que el vos se utilizaba para el singular y para el plural, y aparecían formas como vos todos, vos mismos y vosotros, muchas de las cuales no teníamos la menor idea que existían, porque solamente la forma triunfante es la que se recuerda. Si pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, de estas formas, como vos mismos, vos solos y vos todos o vosotros, solo esta última completó el proceso de gramaticalización que se inició en el siglo XIV, en realidad es el siglo XIII, pero por ahí. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de Alfonso el Sabio, que toma Rini, y de ahí lo sacamos, y se ve que ahí la forma predominante de la segunda persona del plural no era vosotros, sino vos todos, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos, los podemos leer, me voy a hacer el que puedo hablar español de esta época. Quiere agora que estédes delante vos todos, lo ven ahí, el vos todos. Ven también el a vos todos, también hay una contracción a vos. Pasamos a los otros ejemplos, Silvia, así tenemos más tiempo de discutir. Non es uno el padre de vos todos, vos todos sabedes que el rey me quiere muy gran mal. Perfecto, proseguimos. Una cosa que a mí me hizo recordar es que este proceso, que estamos hablando del español del siglo XIII, se parece a lo que está pasando ahora en Estados Unidos con el you en plural, ¿no? Sobre todo la distancia temporal entre ambos fenómenos es lo que me hace pensar que acá hay algo más estructural, ¿no? Y que no hace a la coyuntura del día al día. Entonces ustedes saben que el you, por supuesto, en inglés es ambiguo en cuanto al número, se usa tanto para singular como para plural, y hay una serie de formas que han aparecido para utilizar you en plural, que son varias. Mi favorita es la que es obvio. You two, you three, you folks, you people, you guys, you ones, yous, you all, y'all, en distintos lugares de Estados Unidos. Los que han estado ahí sabrán que se usan estas formas. You guys, aunque sea un grupo de mujeres, es you guys igual. Hay una comedia que son mujeres y se dicen todo el tiempo entre ellas you guys. Entonces la similitud entre estos dos procesos realmente me llamó mucho la atención. No, por supuesto es un proceso que está relativamente incompleto. Donde yo viví en Carolina del Sur, el plural es y'all y no hay ninguna duda,
Se usa, por supuesto, pragmáticamente, limitado a algunos casos y con algunas funciones especiales, en particular vocativo, digamos, cuando uno llama a la otra persona. Me acuerdo una vez, estando en la oficina internacional en la universidad donde yo estudiaba, dije yo, les dije yo, e inmediatamente la sonrisa que obtuve de todo ese grupo de personas fue increíble. Me di cuenta del valor de reconocimiento que tenía que yo, como extranjero, pudiera haber adoptado esa palabra, ¿no? Realmente me sorprendió porque yo le hice solamente como una gracia o porque se me habría pegado, la verdad que no sé, pero sí vi la reacción que eso producía, que creo que tiene que ver con la cuestión del lenguaje inclusivo. Proseguimos. Silvia, pasamos. Entonces, nada, esto ya lo comenté, son procesos que son muy distantes en el tiempo, pero que aparecen como soluciones que son en verdad similares, digamos, porque es la solución de una ambigüedad. Entonces observamos que, bueno, aunque la forma vos todos ya no existe, nadie dice vos todos para decir vosotros o ustedes, formó parte de la historia del español. Quedan textos donde eso está y bueno, de la misma manera el lenguaje inclusivo, podemos decir que algunas formas a lo mejor triunfen. La cuestión de fondo acá es que cuando hay varias formas que compiten, como en el caso del lenguaje inclusivo, que hay varias, ahora las vamos a ver, eso en algún sentido da más interés a la batalla, porque quiere decir que si hubiera una sola forma, tal vez eso quedaría circunscrito solo uno la atención sobre el lenguaje inclusivo. Se cortó, Carlos. Silvia, ¿seguimos? Sí. Seguimos. Seguimos, Silvia. Bueno, entonces, hablamos de cambio de lenguaje inclusivo al empleo de una forma neutra que sirve para evitar, como saben, el masculino genérico, el chicos, que incluye a varones y mujeres. Y acá hay unos ejemplos que me pasó Silvia el otro día, Teen Trans, que no nos dejen solos. Ahí ven la X, ¿no? La X como morfema que aparece. Es una de las posibilidades. Una posibilidad bastante extendida en la gente que usa el lenguaje inclusivo. Hay motivos para pensar que puede ser la forma triunfante, entre comillas, para textos, ¿no? Pero aunque no se puede leer, digamos, pronunciar. Después de todo, todos, no sé cómo leerlo, todos somos indios con asterisco, ¿no? Maravilloso. Seguimos. Y esta frase, el uso de la E se siente como un abrazo. Podremos discutir llegado el momento de cuando termine la exposición. Mostré mi obra maestra a les adultes. Esto estamos tal vez más acostumbrados, ¿no? Ahora el lenguaje oral a escuchar la E. Pasamos, Silvia. Entonces, bueno, esto lo comenté antes, es la existencia de la batalla lo que nos permite ubicar este momento como el primer estadio del proceso. En el proceso 1 es usual que compitan varias variantes, como pasa en Estados Unidos ahora con el YOL y como pasó en el siglo XIII con el vos todos, ¿no? O sea, esto es absolutamente esperable en un proceso de cambio lingüístico. Creo que ahora viene esta parte de la investigación, tiene que ver con la tesis de grado que hizo Ana Sarvanister, que también está, así que si querés comentar, bienvenida cuando tengas ganas. Lo que hicimos con Ana acá fue usar un paradigma que se llama self-paced reading, que es que las personas leen oraciones, en realidad son dos oraciones. La primera oración da un contexto y la segunda oración es la que medimos en tiempos, en milisegundos, cuánto tarda en leerse. Es un paradigma que se usa muchísimo en psicolingüística, tal vez es el paradigma más importante de la psicolingüística porque es muy sensible. Una de las características que tiene es que es within subject, o sea, es un diseño de medidas repetidas. Cada sujeto es comparado
con el mismo sujeto, no con otros. Hay gente que lee mucho más rápido y mucho más lento. Entonces lo que nos interesaba ver era cómo se procesaba este lenguaje, qué pasaba con las oraciones que contienen estas instancias de lenguaje inclusivo. Entonces, por ejemplo, uno de los ítems era el lunes hubo examen de matemática, a todos les fue mal, o a todes, o a todo con X. Pasamos, Silvia. Teníamos, bueno, incluimos varones, mujeres, personas jóvenes, viejas. El número es bastante grande para este tipo de paradigma y había distintas hipótesis que teníamos en la cabeza. Fuimos, verdaderamente, por lo menos por mi lado, no estábamos seguros qué iba a pasar. Podíamos pensar que alguna vez, justo de matemática, qué feo, dice Silvia, cómo procesan el lenguaje inclusivo los distintos participantes. Bueno, pasamos, Silvia. No hubo diferencias entre grupos. Es decir, uno podía pensar que las mujeres jóvenes iban a, tal vez prejuiciosamente, iban a preferir el lenguaje inclusivo. No. Todas las instancias del lenguaje inclusivo fueron penalizadas y generaron una demora en el procesamiento de oraciones. La interpretación la voy a dejar a cargo del auditorio. Obviamente, ya es un dato que sabemos, las personas viejas tardan más en leer que las jóvenes. Viejas quiere decir más de 24, más o menos. Pero lo que importaba era la diferencia, por supuesto, entre condiciones, ¿no? A mí me sorprendieron los resultados. Por supuesto, hay que verlos en el contexto. Esto lo hicimos en estos 2 años, incluida la pandemia, que me parece que... Pero la penalización del lenguaje inclusivo se vio con bastante claridad, sobre todo en el todes. Bien, sé que mi internet está andando mal porque me aparece un cartel cada ratito, pero bueno, espero que más o menos me vayan siguiendo lo que estoy diciendo y cualquier cosa después lo clarificamos. Las formas inclusivas se procesan aún como anomalías. No hubo diferencias entre grupos, ni varones, ni mujeres, ni viejos, ni jóvenes. Bueno, una justificación es decir, bueno, el cambio recién se inicia, no es esperable, que todavía forma parte de la gramática mental que tenemos, ¿no? Acá pusimos el cambio lingüístico se da de un modo más inclusivo del que pensábamos. Tal vez para justificar el cambio lingüístico habría otro modo de leer cuáles son estos resultados. Los resultados son, como comenté recién, iguales en todos los grupos. Seguimos. Y ahora sigue Silvia. Más o menos me escucharon, a pesar Sí. de... ¿Sí? Sí, se te oyó bien y se siguió bien. Retomando lo que decía Carlos, la lengua tiene reglas, aunque no nos demos cuenta, siempre estamos respetando algunas reglas. Cuando las reglas las respetamos naturalmente, decimos que hay una norma objetiva. Pero también existe una norma ideal a la que los hablantes, las hablantes nos queremos acercar, o porque nos enseñaron en la escuela, o porque hay un modo de hablar que nos gusta de un grupo particular al que quisiéramos pertenecer. Ese modo de hablar, esa norma establecida como ideal, es lo que se puede llamar norma axiológica. La norma axiológica está representada por la prescripción. Me gustaría dejar en claro que no la prescripción escrita de la Real Academia necesariamente. A veces la prescripción que se interpreta como provista por esos grupos a los que queremos pertenecer. Y en ese sentido, lo que
uno puede decir en este momento, y considerando el lenguaje inclusivo desde la perspectiva del cambio lingüístico, porque podríamos considerarlo desde otras perspectivas también, digo, desde esta perspectiva, la norma objetiva en el estadio cero, y siguiendo con lo que planteaba Carlos, tenemos todos, o la forma del masculino genérico, para decirlo técnicamente, es en realidad lo que sale con mayor naturalidad, y debo decir aquí que incluso en los grupos que están usando lenguaje inclusivo, porque el masculino genérico no aparece solo en el sustantivo central que uno está empleando. El masculino genérico aparece también en una serie de otras palabras en las que esa forma se proyecta, adjetivos, pronombres, participios. Entonces, vuelvo a decir, la norma objetiva en el estadio cero es todavía hoy el uso del masculino genérico, pero ha aparecido desde una norma axiológica que en definitiva representa la lucha de algunos grupos por los derechos de igualdad de géneros. Digo, en esta norma axiológica aparece un estadio 1 posible del camino del cambio lingüístico. Y acá vemos empleos como la arroba, la X y la E últimamente. La verdad es que la arroba fue el primer signo usado, rechazado posteriormente por los grupos de género que interpretaron que la arroba es como una O que encierra una A, por lo que deja de lado los géneros no binarios. Y entonces se eligió la X, que como todos sabemos acá, como todes, como todas, como todos, como quieran, sabemos acá, la X indica incógnita. Y por eso empezó a usarse, y efectivamente, como planteaba recién Carlos, es la forma que, fuera del masculino genérico, se lee con mayor comodidad todavía. Nuestras conclusiones, bueno, acá ya puedo dejar de compartir. Nuestras conclusiones tienen que ver con que el camino está abierto y puede pasar que se produzca el cambio y aparezca un género neutro que se suma al femenino y al masculino. Alguien me puede decir acá, el género neutro ya existe en español, y yo le voy a responder, no existe, porque el género neutro es masculino. Cuando decimos lo blanco, estamos hablando en masculino. Entonces, no hay género neutro. La ocurrencia, la irrupción de una E podría ser un género neutro propio. Puede ocurrir que no. Puede ser que estemos en el camino de un cambio lingüístico o no. Pero lo que sí nos parece que vale la pena decir es que el enorme debate que trajo el lenguaje inclusivo provocó como efecto colateral que reconociéramos
que hay diferencias en los géneros, que hay géneros que no son binarios, que hay personas que no se autoperciben ni como mujer ni como hombre, y entonces, en cualquier caso, y para esta altura de la civilización, pareciera que esta discusión tiene que ser bienvenida. Me olvidé de compartir con ustedes. Muchas gracias. Esto faltaba. Bueno. No sé, acá, a ver, manos levantadas. Marcelo, por favor. Bueno, les agradezco mucho, me pareció súper interesante lo que están haciendo, me encantó. Tengo como alguna reacción respecto de los resultados que presentaron, no sé si es exactamente una pregunta. Y bueno, no sé cuán articulada me va a salir, pero bueno, más o menos lo que pensé. A mí me parecen súper interesantes los resultados de ustedes porque me parecen mostrar que hay una diferencia entre la ambigüedad gramatical y la ambigüedad que yo llamaría pragmática o del uso. Lo que uno podría pensar que está ocurriendo con la gente que ustedes entrevistaron es que los hablantes no se sienten incómodos con el uso del masculino genérico porque saben usarlo. O en todo caso, cuando uno le propone otra forma gramatical, eso le resulta en algún sentido disonante desde el punto de vista cognitivo, y a eso uno podría atribuir la demora en responder comparado con el uso de formas masculinas como genéricos, ¿no? Y me parece muy interesante que haya surgido digamos, el reconocimiento de la ambigüedad gramatical es el resultado de un reconocimiento político, creo yo. En el siguiente sentido, me parece que no es frecuente que haya aparecido, que no es casual que haya aparecido en momentos en que los espacios están mucho menos segregados desde el punto de vista de género. Cuando es mucho más frecuente que varones y mujeres se encuentren en un lugar, es entonces más frecuente primero sentir de parte de las mujeres, presumo, y de otros géneros, por supuesto, la incomodidad de verse nombrado en un masculino genérico, y eso entonces después daría lugar al reclamo del ajuste de la regla, digamos, ¿no? Porque acá lo que se está solicitando es cierta corrección gramatical, pero esa solicitud es parte de una solicitud que yo llamaría política, ¿no? Porque de modo muy interesante, ustedes hicieron una extensa descripción de cambios lingüísticos, pero hay cambios lingüísticos, por ejemplo, lexicográficos, y que ocurren por ahí en espacios más limitados, en idiolectos, que no generan ningún conflicto, inclusive uno no puede reconocer ni la autoría ni el origen de la demanda por el cambio. El cambio simplemente ocurre, la gente empieza a usar otras palabras y ya. Pero en este caso me parece parte también de la naturaleza política del asunto, la demanda de que haya una discusión respecto a qué es gramaticalmente correcto. De allí también que la reacción sea también respecto a la corrección gramatical, ¿no? La respuesta más frecuente si uno utiliza el inclusivo en Twitter es habla bien, o usted que es profesor, ¿cómo habla así? ¿Cierto? Entonces me parece que eso también sería consistente con hacer como una lectura política de esto, ¿no? Ahora, encuentro curioso que la forma más frecuente en español del genérico que aspira a reemplazar al masculino es una desinencia que tiende a ser masculina, que es la E. Por eso las argentinas y los argentinos, cuando queremos decir les pibes, tenemos que corregir con el artículo, porque el sustantivo no nos ayuda, y lo mismo con muchos otros sustantivos que terminan en E y son masculinos también, ¿no? Ahí lo que me pregunto es por qué no se usó la I o la U. Supongo que la U porque suena medio latín, medio antiguo, y la I porque suena medio gracioso, medio en joda, entonces la E por ahí era más neutra, pero... o también podría ser que el patriarcado en el lenguaje resiste, entonces si hay un movimiento es todavía un poquito masculino, ¿no? Bueno, me estoy extendiendo un montón.
Lo que quiero decir es que la interpretación que yo haría de los resultados que ustedes tienen es esa, que no hay en rigor ambigüedad. Desde el punto de vista pragmático, todo el mundo sabe cómo usar el masculino genérico. Lo que está en juego acá es la corrección gramatical y el motivo por el que está en juego es político, no gramatical. Bueno, si querés contestar vos, Carlos, yo tengo respuesta. Planteaste un montón de cosas, Marcelo. Para ser muy puntual, tengo teorías respecto de la E. El español no tiene muchas vocales, tiene 5, algunos dicen como Silvia que tiene 7, pero tiene 5 nada más, y hay una cuestión de espacio en la boca. La E es la que viene más al caso, la I y la U son más incómodas y son menos frecuentes. La E aparece mucho, la E epentética, digamos, en español, cuando, por ejemplo, Sprite no podemos decir porque es una sílaba que es ilegal en español, agregamos y decimos spray, nadie dice ispray o uspray, o sea que esa E es el comodín que siempre aparece en la lengua española. Así que tiene cierta naturalidad fonológica la aparición de eso. Aunque tiene la complicación del Spidis y todo eso. Una solución interesante, digamos, sería que se escriba con X y se diga con Y. Después, en relación a lo pragmático, sí, por supuesto, de acuerdo con lo que decís y la dimensión política que tiene. Hay que ver justamente un análisis más sociolingüístico, los espacios donde se usa y los espacios donde se rechaza. Sí, yo quiero agregar, con respecto al aspecto morfológico, es cierto, fonológicamente, ya te respondió Carlos, con respecto al aspecto morfológico hay que reconocer que el español hereda del latín una E, como vos recordarás de las clases del colegio, hereda una E que es indistinta para el masculino y el femenino, algo que se ve en estudiantes, y que ha sido tan discutido con el caso de presidenta, jamás con el caso de sirvienta, porque las cosas hay que decirlas. Ahora, además de eso, y hay adjetivos que terminan en E y son indistintos en cuanto al género, como amable o potente, ¿no? Entonces, hay un sentido también morfológico. Con respecto a lo político que vos planteás, yo te diría que lo que se mete en esta discusión es la ruptura del estereotipo, que es la mujer reina del mundo privado y el hombre rey del mundo público. Es ahí donde estamos con la complicación. Cuando la mujer empieza a ingresar en grandes cantidades en las universidades, empieza a tener títulos universitarios y cargos importantes, se empieza a advertir que el masculino no es suficiente. Por eso disiento de vos en que siempre se entienda. Hoy, soy sincera, no se entiende siempre. Hace 30 años sí se entendía, pero hoy podemos empezar a dudar. Cuando pongo el siguiente ejemplo. Dice, hay un cartel, o ya no, un cartel no, pero sí se ha visto por redes, que dice, solicitamos licenciados en psicología para la cárcel de Devoto, que es una unidad masculina. ¿Se presentan las mujeres? No sabemos. Hay casos en los cuales definitivamente, no sé si fui clara con el ejemplo. Es clarísimo, pero los resultados de ustedes muestran que a los entrevistados les resulta más difícil el inclusivo que el masculino genérico, eso es lo que digo, ¿no? Eso totalmente.
porque no está, como decía Carlos, en la gramática mental. Ni siquiera, y eso lo planteaba yo, ni siquiera en la gramática mental de quienes lo usan casi todo el tiempo. No he conocido a nadie que pueda sostenerlo a lo largo del tiempo. No veo. ¿Puedo preguntar algo? Sí, claro. Ah, genial. ¿Creen que es posible? Porque algunas cosas yo entiendo, es difícil de usar todo el tiempo, es difícil de sostener. Por ejemplo, cuando uno está leyendo una tesis, se hace como farragoso la lectura de la tesis escrita en inclusivo, ¿no? Yo lo acepto, no me enojo ni nada, pero se me termina siendo como pesado. Pero sí veo, especialmente les estudiantes, que usan el inclusivo para decir chiques, vamos a tal lado, vamos todes. ¿Puede ser que quede solo eso, solo una parte del inclusivo, la manera de decir chiques o todes? Hay experiencias así en el lenguaje en el que no se adopta totalmente el cambio, así como todavía decimos contigo, qué sé yo. Algunos decimos contigo y no seguimos hablando todo el resto de tú. Yo creo que sí, exactamente, digamos, esto ya es el terreno de la opinión y la predicción, pero yo creo que especialmente, sobre todo muchos de los que estamos acá, que somos profes, el momento en el que decimos o escribimos, hola chicos, ahí nos hace ruido, ¿no? Digamos, yo contaba el otro día PowerPoints de hace algún tiempo que no me hacen ningún ruido y ahora cuando leo el alumno me hace ruido, ¿no? Ya ahí hay un logro, digamos, en relación a lo que planteaba Marcelo, más allá de lo que uno diga. Yo creo que es Perdón, me meto para decir el espectador, sí. o sea, cosas así que yo antes ponía sin pensar y ahora reviso slides de hace tal vez 4 años y digo, debería decir los y las espectadoras, aunque sea, Claro. aunque no ponga les espectadores, no sé, o el público, Claro. la audiencia. Lo que hay que ver es si es necesario, si se necesita, si ya no es ahí donde reside el éxito, en que a vos te pase eso, más que la razón forzada de decir o no algo que no te sale. ¿Se entiende? Para mí va a quedar en el vocativo. Sí, el vocativo, que es la forma de llamar a la segunda persona. Tiene que ser generalizado, digamos, existen irregularidades en la lengua. Recién Lucas Grossman comentaba el leísmo en España. Bueno, la ambigüedad forma parte todo el tiempo del lenguaje y el cambio no tiene por qué ser completo en todos los casos, digamos. Los casos en el sentido gramatical, ¿no? Andrea. Sí, gracias. Me parece que medio toca con lo que decía Marce y con lo que decía Euge. Es una duda, además es en realidad una pregunta mirando al futuro, así que no sabemos qué es lo que va a pasar. Pero vos dabas el ejemplo, Silvia, de sobre todo que generacional, de usar bocha, aunque no sé, nosotros muchas veces también usamos bocha, ¿no? Pero eso de usar bocha, y si eso va a desplazar al mucho. Y otras cosas. Y me pregunto si eso, como es generacional y como es en cierto modo para diferenciar la lengua de los jóvenes, para los jóvenes tratar de excluir a los más adultos, eso después uno, como a veces también políticamente, uno se vuelve más conservador cuando, no todos, pero uno se vuelve más conservadores. Y si entonces ahí, bueno, el cambio, eso, es generacional y después pasa con el tiempo. No sé muy bien a dónde voy. Me pregunto si el tema del inclusivo no es más político que generacional. O sea, es generacional también y son sobre todo audiencias, públicos, actores jóvenes los que lo impulsan, pero que va a seguir con ellos y crecer con ellos y quizás tenga un poco más que deje un poco más de tracking, ¿no? Que deje un poco más de aplicación que el generacional, que bueno, sí, qué sé yo, mi papá dice macanudo y a veces a mí eso de macanudo me suena muy viejo, ¿no? Pero que eso es más generacional, digo. Lo otro tiene un contenido tan político que, aunque sea quizás solo en el chiques, pero que efectivamente se asiente.
Sí, es probable. Lo que pasa es que solo podemos hacer conjeturas. Lo que sí es notorio es que este fenómeno no se está dando solo en el español, se da en el inglés, se da en el francés, en el portugués, el italiano, el alemán, se da en el esloveno, se da, efectivamente es un fenómeno político que tiene que ver con esto del debate acerca de la inclusión de los géneros. No sé si querés decir algo, Carlos. No, en relación a la cuestión generacional, también hay veces que los cambios lingüísticos se saltean una generación. A mí voy a poner un ejemplo, digamos, para mi generación, nací en el 70, para que me puedan ubicar, la palabra chapar solo se usaba en chiste porque la usaban nuestros padres y no se podía decir, era solo en joda que uno decía chapar. Y después las generaciones más jóvenes lo volvieron a usar, digamos. Eso lo notarás, Andrea, que se salteó. Chapar is back, pone Merkel. Totalmente. Entonces, ese tipo de fenómenos donde también puede pasar que a chicos muy jóvenes les empieza a parecer que el lenguaje inclusivo es de viejos. Estoy citando a alguien que lo comentó en el chat. Fede. Me encantó la presentación, la verdad que lo felicito porque fue muy, muy buena, muy clara, poniéndolo en un contexto histórico, aprendí un montón. Y lo que yo veo es que detrás de esto hay como una línea, ¿no? Porque ustedes insertan esto dentro de una línea histórica que va muy atrás, para decir, bueno, esto es un fenómeno que los lingüistas lo reconocen y ya lo han visto, ¿no? Y lo que yo veo ahí es como una línea que trata el problema de la ambigüedad y el proceso de desambiguación, no sé si lo estoy diciendo bien. Quizás el vos era ambiguo y generaba confusión, y había que resolverlo. El masculino es ambiguo, pero no porque genere confusión, sino porque además es injusto, ¿no? Acá hay un derecho, hay una mirada política detrás. Y mi pregunta, que un poco decía Andrea, bueno, no sabemos cómo se va a resolver, y ustedes tampoco, de hecho, lo anuncian. Dicen, estamos en un estadio 1, salimos del 0, estamos en el 1, y hay algo que nos hace ruido, dice Carlos. El hecho de que algo nos haga ruido da cuenta de que estamos corriéndonos en algún sentido, ¿no? Ahora, ok, no podemos saber cómo va a terminar, pero sí podemos ver cómo terminaron otras, entre comillas, batallas. Ustedes hablan de batallas, de competencia entre opciones que hay y que se van descartando y quedan algunas, ¿sí? Se van descartando unas y van quedando otras. ¿Cómo se da esa batalla en esa historia que ustedes cuentan? ¿Cómo se resuelven esas batallas? ¿Es un proceso puramente estocástico? ¿Queda alguna y las otras desaparecen? En ciencias sociales hablamos de entrepreneurs normativos, ¿no? Acá hay como una especie de entrepreneurs normativos que plantean una vara y dice, bueno, esto sería la forma correcta, fue el arroba, fue el X, ahora estamos en el E, pero hay un grupo de entrepreneurs normativos y uno esperaría en un proceso lineal que eso, entre comillas, derrame o haya mímica, socialización, etcétera, al resto de la sociedad, ¿no? Esa puede ser una forma. Otra forma puede ser un criterio más autoritario, como cuando los ministerios dicen, bueno, ahora hay que enseñar con tú, y vamos a hacer eso, ¿no? O sea, pienso en formas como más inorgánicas, más que evolucionan naturalmente, entre comillas, y formas más jerárquicas en donde se resuelva esto. ¿Cómo lo visualizan ustedes? Bueno, respondo yo, Carlos, ¿te parece? Hay muchos factores que influyen en esto. Por eso mostramos el caso de la reposición del tuteo en Chile, o la posición del tuteo en Chile y en la Argentina. En un caso funciona, en el otro no. Evidentemente hay algo idiosincrático en esto
que actúa. En Suecia existían dos géneros, masculino y femenino, para aludir a personas. Pero desde hace más o menos 10 años apareció un nuevo pronombre neutro para no encasillar a las personas, y sobre todo a los chicos, en masculino o femenino. Cuando apareció, más o menos alrededor del 2011, 2014, tenía muchísima resistencia de parte del grupo de hablantes que no lo usaban. Y lo que muestra la investigación es que con el tiempo fue siendo aceptado este pronombre, que es gen, HN, fue siendo aceptado paulatinamente. Esto puede ocurrir con el lenguaje inclusivo en el español, o puede ocurrir que no ocurra. Realmente no sabemos. Suele pasar, sí, que hay guardianes de la lengua que se oponen a toda novedad y no se dan cuenta de que, aunque se escudan en la Real Academia para oponerse al lenguaje inclusivo, usan formas como habían autos en la calle, que es una forma que la Real Academia no aprueba, es decir, es una forma estigmatizada, tan estigmatizada en todo caso como el lenguaje inclusivo. ¿Cuál va a ser el futuro? Realmente no lo sé. Carlos, no sé si querés agregar algo. No, me parece que ya es un terreno muy difícil de definir. En todo caso, lo que me parece que es claro que la ambigüedad puede funcionar en algún sentido como motor del cambio lingüístico, pero ni todo cambio lingüístico deriva de la ambigüedad. No era que el latín era ambiguo, entonces por eso Claro. que lo usamos para comparar con otra situación. Ni toda ambigüedad se resuelve en cambio lingüístico, ni todo cambio lingüístico deriva de la ambigüedad. Yo creo, digamos, para ir un poquito más adelante, es que si tiene un sentido, yo no soy sociólogo, pero si tuvo un sentido, o tiene un sentido el cambio lingüístico, lo que hay que ver es qué sentido tuvo, y tal vez en algún momento pierda sentido ya usar el lenguaje inclusivo. Eso sería lo que finalmente para mí va a definir qué es lo que suceda. Ojalá. Máximo. Bueno, muchas gracias por la conferencia, por lo menos para mí atrapante. Quería simplemente compartir una reflexión. Escuchaba atentamente las presentaciones y después escuchaba a Marcelo hablar un poco, poner el acento en el fenómeno político que subyace detrás de todo este cambio, y es contar una anécdota rápida que tiene que ver, digo, yo me enganché con la conferencia por el título, ¿sí? Esto de decir a moda pasajera, un poco pensando en algo que tiene que ver con el famoso, un capítulo del famoso libro de Noel Neumann que dice: la moda es también opinión pública. Y en eso de la opinión pública y la discusión, yo les estoy hablando ahora desde el INTA, soy gerente de comunicaciones ahí, y hace un tiempito nosotros hicimos un poco en línea con lo que contaba Eugenia, ¿sí? Esto de leer tesis de modo difícil. Nosotros empezamos, digo, tenemos revistas, tenemos un montón de trabajo, entonces empezamos a recibir un montón de materiales con distintos tipos de lenguajes. Entonces hicimos un manualcito poco pretencioso, digo, y a raíz de, digamos, una iniciativa de un grupo de compañeras y compañeros que dijeron, ordenemos, hicimos
digamos, un manual de lenguaje inclusivo, entendiendo lo inclusivo como el camino de lo neutral, digamos, con algunos ejemplos de cómo ir hacia evitar el uso de la E, la X y el arroba, y resulta que algo que era interno salió afuera, y recibimos un ataque virulento, y cuando digo ataque virulento, digamos, llegamos a la discusión de, digamos, los grandes noticieros en prime time diciendo que hacía el INTA metiéndose con el lenguaje inclusivo, inclusive en redes sociales tomando un montón de posiciones sin haber leído el manual. El manual era, digamos, una invitación a la utilización de un lenguaje neutro, y todos asumían que el manual era una recomendación del uso de la E. Y la verdad es que ese nivel de virulencia a nosotros como equipo de trabajo en términos de reflexión nos empató mucho a lo que sucede también con generaciones jóvenes cuando discutimos, por ejemplo, no solo la equidad de género, sino, por ejemplo, el maltrato animal con el tema del veganismo, el vegetarianismo, el flexitarianismo. Lo mismo que sucede con el tema del maltrato de la tierra, con el uso de agroquímicos. Digo, para nosotros fue más un fenómeno político el que subyace detrás de toda esta discusión. No sé, digamos, a dónde va a quedar. Sé que, digamos, pregnó en un montón de gente, digamos, el adoptar el lenguaje inclusivo como norma, pero, digamos, yo lo veo más desde la experiencia viva por la que pasamos como un fenómeno con un componente muy político respecto de otros cambios que tiene el lenguaje en relación a lo que decías vos, Silvia, de entender el lenguaje como una lengua viva. Y vuelvo a agradecer el espacio y el tiempo dedicado. Bueno, gracias por lo que nos contaste. Yo voy a resumir un poco lo que vos dijiste con el comentario de una estudiante hace un par de años. Ella me dijo, Silvia, yo estoy a favor de usar el lenguaje inclusivo, pero pertenezco a un grupo que está en contra del aborto, un grupo celeste. Y cuando yo digo que estoy a favor del lenguaje inclusivo, creen que estoy a favor del aborto. Es decir, hay como una mezcla de condiciones, de perspectivas, que también tienen que ver con la polarización brutal en la que estamos inmersos, ¿no? Muchas veces la discusión en contra del lenguaje inclusivo tiene que ver con que se lo asocia con un grupo de referencia progresista que a su vez se asocia con un cierto partido político, y no es obligatorio. Digamos las cosas como son. Marcelo, otra, sí. ¿Puedo cortito? Hablé un montón, pero la verdad que me interesa mucho. Bueno, la intervención está motivada por lo que decías recién. Yo creo que estas discusiones culturales, no todas las discusiones culturales tienen el mismo grado de dificultad o la misma probabilidad de ser convertidas en símbolo político. Y esta es súper potente desde el punto de vista político, porque efectivamente funciona como una de las señales que permiten identificar a las identidades políticas en disputa, ¿no? Y hay gente que tiende a interpretar la reacción frente a estos cambios culturales como una reacción frente a la alteración de una jerarquía social, ¿no? Que en rigor me parece que es una lectura correcta. Si que se siente amenazado, está bien sentirse amenazado, porque desde mi punto de vista el uso del inclusivo es la renuncia de la gente que antes no se sentía designada por el lenguaje a seguir sintiéndose interpelada por eso, ¿no? No sé, por ejemplo, el otro día yo entrevisté para entrar a la maestría que dirijo una chica trans que me pidió por favor antes de la entrevista que la tratara como una piba, y eso hace 5 años no hubiera sido posible, digamos, ¿no? Y eso es, me parece, indicación
de una transformación sociocultural que es muy extensa, muy potente, y que me parece a la gente que está del otro lado, digamos así, de esta jerarquía, los hace sentir amenazados y también como culpables, ¿no? Como interpelados, en el sentido de, bueno, si vos tenés problema para reconocer las disidencias sexuales, o si tenés problema para reconocer la equidad de derechos de las mujeres, todo eso es culpable de algo, ¿no? Y ahí sale la reacción, me parece muy, muy fuerte, y a eso se le agrega lo que acabas de señalar, ¿no? Que es que está connotado partidariamente. Y ahí la identidad partidaria funciona, ayer leía un libro que lo decía bien, funciona como una mega identidad, porque condensa todas, las simplifica, además funciona como un shortcut, y entonces y luego también lo refuerza, digamos, ¿no? Pero esto también funciona como obstáculo para la aceptación general de la nueva regla. Porque aunque, por ejemplo, esta piba que es la celeste pero inclusiva, es especialmente reflexiva. En general lo que uno hace es meter todo en la bolsa, agarrás la primera señal, lo colocás en el casillero correcto y listo, ¿no? Bueno, nuevamente, me cuesta mucho no interpretarlo en términos políticos y no, súper interesante lo que están haciendo, re lindo. Perdón, hablé mucho. No, genial, Marcelo, me encantó el comentario, verdaderamente. Acá alguien pregunta si siempre el cambio de estado 1 AM tuvo tanta hostilidad en la resistencia al cambio. En el caso del tuteo, hubo mucha resistencia de parte de muchos grupos. De hecho, gente muy mayor. Bueno, Carlos, por favor, contá, ¿dónde estás? Ahí está. Carlos, por favor, contá el caso de las cartas que vos encontraste de tus padres. No me acuerdo de qué te conté. Respecto al uso del tuteo y el voceo. Ah, sí, las cartas son de tú, por supuesto. No se me quedé. Y que había resistencia al uso del voceo, porque la norma idealizada hablaba de usar tú. Por eso decimos tuteame, ¿no? Como decía antes Andrea. En lugar de voceame, ¿no? Claro, claro. Me pregunto además si ahí habría una si habría una diferencia en el registro escrito y en el registro oral. Hay lenguas como el árabe que tienen una forma totalmente distinta para la escritura y para la oralidad. Quería hacer un comentario luchando contra mi internet que no anda, pero sí, en general los cambios producen rechazo, digamos. Los alumnos dicen me egresé. Los que tienen mi edad sentirán que les cruje la cabeza cuando escuchan eso. Andrea lo acaba de hacer al mismo tiempo que lo digo. Bueno, esa es una reacción natural porque es algo que no pertenece a tu gramática mental. Entonces uno rechaza. ¿Cómo te vas a egresar a vos mismo? ¿Qué estás egresando? Egresaste. Bueno, y a ellos les parece que es así. Me preguntaban el otro día, ¿y vos cómo decís? Me decían, egresé, les digo. Bueno, o sea que hay algo, por supuesto esto es mucho más, pero quiero decir que el cambio en el lenguaje produce en general rechazo, sí. Con muchos matices y cosas más para agregar, ¿no? Pero bueno. Silvia. Yo me quedo pensando, cuando Carlos habló sobre la dificultad en la comprensión, si eso se puede, si se puede seguir o se puede relacionar con una dificultad, digamos, ante el legado que uno tiene cultural, o si tiene que ver con una resistencia al cambio. Y si en la medida que uno vea que la gente, digamos, que si hay un estudio, si la gente que está como más propicia al lenguaje inclusivo, cuando lee comprende mejor, y si en la medida en que digamos, la comprensión sea más ágil, si uno puede inferir
como que hay una aceptación o un avance en la aceptación y en la asimilación del cambio. ¿Se entiende la pregunta? Yo creo que, creo que entendí, te contesto, en todo caso me clarificás. Yo creo que eso se va a ver más diacrónicamente, o sea, ya veremos en el futuro qué va sucediendo con eso. Es obvio que uno de los factores es que uno leyó 1000 veces todos, y todos lo empezó a leer hace poco tiempo. Todo ese background mental que uno tiene funciona y es parte de lo que está en juego. Conforme vaya pasando el tiempo, se irá viendo qué sucede, ¿me explico? Pero sí, totalmente es un factor que influye todo lo que uno leyó. Es decir, que la interpretación de los datos no es simple, digamos, ¿no? Tal vez a mí lo que más me sorprendió fue la no diferencia entre las generaciones y los géneros. Eso me sorprendió. Que hubiera demora en el procesamiento en general, ahora que lo pienso, era esperable porque hace poco que existe. Simplemente. ¿Contesté? Sí. Ah, okay. Y gracias por la charla, súper interesante. Ya, gracias a vos, por favor. Roberto. Bueno, también, gracias. Muy interesante. Yo la pregunta que les quería hacer es la siguiente. Creo que entendí que decía Marcelo, digamos, que detrás del inclusivo hay, digamos, un fuerte componente político, no partidario, ¿no? En su origen y en su significado. Mi pregunta es, ¿ustedes digamos, han detectado otros cambios lingüísticos significativos que tengan un mismo origen similar al caso del lenguaje inclusivo? Me cuesta ver en el vos y en el tú, digamos, la misma carga política. Lo que yo te diría con respecto al vos y al tú, que no tenía exactamente la misma carga política, también hay una carga política porque decía el empleo del tú, seguimos subordinados a España. De hecho, todas estas reglamentaciones que caen, por ejemplo, desde el Ministerio de Educación o desde el ISER, desde la Secretaría de Medios, vienen con Uriburu, vienen en épocas de golpe y no en épocas democráticas. Eso es bastante interesante. Se hace esta exigencia del tuteo en la Argentina, se hace fuerte en las épocas en que había dictaduras en la Argentina. Y de hecho, quien rechaza el empleo de estas formas es la administración de Perón. Probablemente no tenía quizá el mismo tipo de carga, pero sí había una carga política también. Con respecto a otros cambios posibles, en morfología son realmente infrecuentes. No sé, Carlos, si tenés algo para agregar. No, me voy a quedar pensando. Diego, no sé si te... Bueno, primero, buenísima la charla, la verdad que me encantó, y aparte uno los escucha y tiende a pensar muchas situaciones, muchas anécdotas personales sobre el uso de eso. En particular, como profesor de la universidad, hace un tiempo, cuando empezaba esto, yo recibí una fuerte, no llamarla amenaza, pero sí insultos por el uso del lenguaje inclusivo en su momento, de manera anónima por parte de alumnos, con lo cual había una resistencia incluso en los más jóvenes, pareciera ser, ¿no? Por lo que creo que probablemente entonces no tenga que ver con lo generacional, sino con algo que por ejemplo, sugiere Marcelo, que tiene que ver con, me da la impresión con lo ideológico, siempre es político, no sé si estrictamente partidista, porque me da la impresión, por ejemplo,
que también está teñido, y eso le quería preguntar a Carlos y a ustedes, si no vieron un patrón por el estilo, de algo territorial, de algo geográfico, y también de algo de nivel socioeconómico, porque me da la impresión de que la expansión del inclusivo fue muy de progresistas, con, digamos, instrucción entre secundaria y universitaria, pero urbanos fundamentalmente, ¿no? Incluso yo veía, por ejemplo, vamos a ponerlo así, en partidos políticos que van desde lo conservador hacia el centro y se mezclan, también hay una diferencia en la aceptación del uso del inclusivo o no, ¿no? Y quería saber si habían encontrado algún patrón. Mi planteo fundamentalmente tiene que ver con lo territorial, es decir, esto es una cosa, lo voy a poner de manera muy burda, ¿de los porteños o es una cosa de todos los argentinos? A mí me parece, Diego, que lo que planteas es algo que no se había mencionado, que son las clases sociales. O sea, claro, las clases, digamos, el cambio lingüístico, si en la villa dicen sh y en San Isidro dicen sh, va a ganar la villa. Eso es así en el cambio lingüístico en general, digamos, ¿no? Lo dije rápido como para ejemplificar, ¿no? Sí. Y hacerla corta, pero creo que se entiende a lo que apunto. Entonces, la dificultad del lenguaje inclusivo, yo en un videíto lo escuché ahora en el video de presentación del Nacional de Buenos Aires. Es el único video que usa el lenguaje inclusivo que yo haya visto en tercera persona, no hablando de ese tema, ¿no? En les alumnes y todo eso. Bueno, mientras sea algo que sucede en Nacional de Buenos Aires, lo usaremos Marcelo y yo, y un par más, y bueno, y será muy simpático y quedará ahí. Así que me parece que no lo vimos eso, pero me parece que sería sí el factor a incluir. No solo el factor político, sino el factor de clase, para poder predecir algo respecto del cambio lingüístico. ¿Te contesté más? Sí, incluso por lo urbano, ¿no? Tocaste el caso del Nacional de Buenos Aires, muy porteño el asunto. Y a nosotros por ahí nos abarca esta discusión. No me queda claro, en el interior del país, también controlado por nivel socioeconómico y demás, si esto también está siendo una cuestión de debate. Cualquiera sea la respuesta, buenísima y me encantó la charla. Gracias, Diego. Perdón, quería sumar algo a lo que... ¿Puedo? Sí, claro. No, yo como les decía ahí en el chat, soy profe de biología y tallerista de ESI y trabajo en esto hace muchos años, en distintos contextos, así que esto que decía Diego sobre lo territorial y las clases, creo que la clase que se ha animado, digamos, a romper con lo normativo, no por ello en la villa no se piense o no se habla de lenguaje inclusivo, no se necesite, no sea bienvenido, está, pero hay como más acostumbrarse a seguir las reglas, ¿no? A seguir las normas. Entonces, esto es romper con lo que está estipulado por alguien, ahí decía la RAE, ¿no? El que no está con la RAE está por su cuenta. Entonces, esta clase social que tiene que ver también con lo territorial, o sea, yo mezclaría todo, ¿no? Lo territorial, digo que debe haber los factores de territorio, de clase social y barra también político partidario, que se aleja del centro derecha, que tiene como o se da la oportunidad, la posibilidad de romper con esa resistencia, ¿no? Entonces, de establecer el uso del lenguaje inclusivo. Creo que debe de ir por ahí, porque la resistencia no es tanto a no poder comprender. Yo estoy en plena deconstrucción y lo hice a partir de una sonrisa que recibí
el primer día que lo utilicé y entonces se me escapa muchísimo el lenguaje en masculino. Y también me complica la lectura, pero hay una aceptación. Entonces, para mí, la demora en esa interpretación se debe totalmente a estar en contra de lo que está representando el lenguaje inclusivo, ¿no? Que está representando estas multiplicidades de géneros. Entonces me opongo, y me opongo diciendo que no te entiendo nada de lo que estás diciendo, que estás hablando mal, que sos una ridícula. Y ahí empiezan todas las etiquetas que van desde feminazi, abortera, ¿no? Y meten todo en la misma bolsa. Y alguien decía así, usar el la y el los, ¿no? Trabajo en lugares, en colegios parroquiales, y en otra universidad, además de en esta, que es muy conservadora, y que ya el uso de el las y el los ya es disruptivo, ya tensiona. Entonces, no quiero ser careta, dirían mis estudiantes, pero en esos espacios voy con paso más lento y utilizo el las y el los, y ya es suficiente para establecer esta tensión de la que hablaba Carlos, ¿no? De que nos está haciendo pensar el lenguaje inclusivo. Entonces, en esos lugares usar el lenguaje inclusivo sería poner mi cabeza en una guillotina, y no estar más en esos espacios, y como en la balanza pesa más el poder estar en esos lugares y llevar otras voces, uso el las y el los en lugar del les. A mí interesante lo que estás diciendo. A mí lo que me resulta atractivo es que es imposible que no se enoje a alguien. Ahora, digamos, en este momento cuando dice hola y completa, si es chiques, si algunos se enojan. Si es chicos, otros. Si es chicos y chicas, otros. Es decir, que no hay solución en este momento. Eso en sí ya es un triunfo, digamos. Elena. Sí, bueno, muchísimas gracias. Yo no vengo del palo académico para nada, pero este tema me interesa. Trabajo con esto, pero desde el tema de autonomía económica de las mujeres, así que este es un tema que, como a muchos, me parece que al principio nos sonaba rarísimo decir, hablar con él, nosotros, era como una cosa totalmente antinatural, y por lo menos a título personal pasé cuando lo escucho y no me, digamos, no me invade como antes, que sí me sentía como, qué raro esto, no lo uso, pero sí trato de las y los, o si no de buscar la manera de no, las personas, me fijo sobre todo en las cosas que escribo en las redes sociales, pero lo que sí me llama tanto la atención es este grado de hostilidad, en el sentido de que para muchas personas es como un insulto, como insultante, ¿no? A título personal, cuando aparece este lenguaje. Entonces, en ese sentido, quiero preguntarle si este cambio sigue las mismas normas que nos explicaron al principio, o estamos hablando de otro tipo de categoría, ¿no? Que no tiene que ver con, digamos, lo académico, o el uso, o la abreviación, como vimos del, no sé, el español del siglo XIII, ustedes sabrán que es como la letra que es más fácil, cómo se separan las palabras, que tiene que ver casi con lo vocal, pero por eso digo, si no será de otra categoría, y bueno, y con otras reglas, no sé, ahora la pregunto a ustedes, que son los que saben. No sé si querés contestar vos, Silvia, contesto yo. Como vos quieras. Ahora me voy a recostar en mi lado
lingüista. Yo creo que sí están todos esos factores, pero hay una cuestión de cambio lingüístico que va a suceder o no y va a tener que ver con que la gente lo adopte inconscientemente y lo use. Es decir, el uso político al que hacíamos referencia, bueno, ya hay ley del aborto, ya sucedieron un montón de cosas en la Argentina, hay una pandemia, hay muchos temas que están en danza, digamos, y a lo mejor la función que tuvo la deja de tener. Así que ahí me pongo medio cerrado en el sentido de que si va a continuar, va a tener que suceder lo que sucede con otros cambios lingüísticos. ¿Me explico, Elena? O sea, que creo que para que verdaderamente sea, tiene que ser que dos personas hablando de otra cosa y que uno sea macrista y otro acá y estén hablando de cualquier cosa, lo usen. O sea, si sigue teniendo siempre ese mismo sentido, en algún sentido eso va en contra del cambio lingüístico. Es medio paradójico y largo de explicar, pero bueno, tiene esa variante, por lo menos en mi opinión. Pero bueno, estamos en el terreno de la predicción, ¿no? Sí, básicamente el lenguaje siempre es identidad. Entonces, que alguien de manera deliberada, porque acá hay una cuestión también de cambio deliberado, no es como cuando se dice habían autos en lugar de había autos. Acá tiene que haber un ejercicio de la voluntad de quien habla para cambiar algo. Eso es como un ataque a la identidad también de quien escucha. Y ese aspecto me parece que no se puede obviar. Además de todo lo que hemos dicho. Pero también ocurre, y esto lo charlábamos con Carlos o incluso con Eugenia, la verdad es que si uno lo sigue escuchando, se va a acostumbrar. Y por ahí llega un momento en que nos parece absolutamente natural y nos olvidamos de que al principio fue deliberado. También hay algo más propiamente lingüístico que tiene que ver con la adquisición. Uno adquiere el lenguaje a determinada edad y después lo que se toca es muy poco y muy periférico, ¿no? Entonces podrán ver las próximas generaciones. Nos gustaría verlo ya, por supuesto, o pasado mañana, pero seguramente serán nuestros hijos y nietos que lo incorporarán como chapar o no, o quedará como algo de viejos. Eso también no excluye todas las otras intervenciones que hubo en relación a otros factores intervinientes, pero hay algo que para mí sí es estrictamente lingüístico. Tal vez una opinión un poquito exagerada, pero quería llevar ese punto. Bueno, muchísimas gracias, me olvidé de agradecer esto, qué maravillosos estos espacios de poder hablarlo, porque, digamos, cuando surge el debate es tan fácil decir, ¿no? Del otro lado, no, la RAE no lo admite, así que no. Y bueno, esto me encantó como abriste, Silvia, diciendo, la lengua viva está viva. Y es un argumento increíble, me han llenado de razones para hacer los pequeños combates. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que este seminario se propone como de 1 hora y media. Nos excedimos, perdón para quienes están esperando que cerremos. Si hay alguna pregunta más, algún comentario más, es bienvenido. Y si no, bueno, agradecemos a todo el mundo la presencia. Voy a hablar por los dos, Carlos. Creo que estamos muy contentos. Muy contentes. Estamos muy contentes porque la participación y las charlas incluso en el chat son hiper enriquecedoras. Así sí, que... la verdad que las intervenciones me parecieron súper interesantes, me hicieron pensar un montón. Me parece un éxito absoluto haber salido del me gusta o no me gusta el lenguaje inclusivo, o estoy a favor o no a favor del lenguaje inclusivo, y poder pensarlo desde otro lugar. Y todo
todas las otras trajeron algún otro atributo, alguna otra variable que puede tenerse en cuenta, y eso la verdad que me deja personalmente, y creo que a Silvia también, muy contente. Bueno, muchas gracias. Muy bien.